Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Señales recurrentes, pero una definitiva. Vamos a trasladarnos unos cuantos siglos atrás. Yo creo que casi 30 siglos, y vamos a ubicarnos en el profeta Ezequiel. Pero esta vez vamos a buscar Ezequiel capítulo 11. ¿Estamos todos ubicados? Y vamos a leer los versículos 22 y 23. Dice: después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová me elevó sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso en el monte que está al oriente de la ciudad. Aquí vemos en esta época, dice que la gloria del Señor se posó en el templo de Jerusalén. Estuvo un tiempo, pero la gloria abandonó y se posó ¿dónde? En el monte que está al oriente de la ciudad. Todos sabemos perfectamente cuál es ese monte, ¿cierto? El monte que está al oriente de la ciudad de Jerusalén. El monte de las Olivas. Cuando el pueblo judío salió al cautiverio babilónico, fueron 70 años. ¿Y el templo cómo quedó? Totalmente destruido. Pero luego de 70 años el Señor permitió que a través de un personaje llamado, ¿cómo? Lo estudiamos en la lección pasada, llamado Ciro, el pueblo fuera devuelto. Y él dio el primer decreto para que este pueblo volviera a Jerusalén. Pero ¿qué pasó cuando el templo fue reconstruido? Hermanos, ¿qué ocurrió cuando el templo fue reconstruido? ¿Qué decían los más viejos, los más antiguos? ¿Qué dijeron en la época? ¿No recuerdan? ¿Qué pasó con los más ancianos cuando vieron el templo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? Hermanos, lloraron cuando vieron el nuevo templo. ¿Y saben por qué lloraron? A ver, alguien que levante la mano y diga. Porque el templo nuevo no tenía las características que había tenido cuando Salomón terminó de construirlo. El templo no era majestuoso, el templo no era la maravilla aquella que había salido de manos de los constructores del rey Salomón. Sin embargo, vamos a ubicarnos en el libro de Ageo, capítulo 2 y verso 9. Ageo 2:9 nos dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Dios le entregó este mensaje a Ageo para Zorobabel y Yeshua? Dentro de este versículo hay una promesa. ¿Por qué dice que la gloria de este templo será mayor?
Hermanos, porque Jesús iba a habitar en ese templo. Jesús, la gloria, la gran Shekinah sagrada, iba a estar en este segundo templo. Por eso les decía, no se desconsuelen. Ustedes ven este templo en cuanto a arquitectura menor que el anterior, pero les garantizo que la gloria será mayor. La gloria será absolutamente más grande porque el propio Dios iba a pisar este templo. Muchas veces nosotros nos sentimos mal porque quizás nos vemos sin cualidades, quizás nos vemos sin capacidades, pero cuando el ser humano permite que Dios obre en él, lo que el ser humano puede hacer es grande, solo en las manos de Dios. Pero vamos a ubicarnos y por qué decimos señales recurrentes. Vamos a trasladarnos ya al tiempo y unos siglos nuevos y nos vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 3. Y ahora sí, vamos a tener una conversación privada. Y ya van a saber por qué digo privada. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora este templo, los judíos sí se sentían orgullosos de este templo, pero ¿por qué? Porque había sido restaurado, había sido modificado. Sin embargo, había sido modificado para la gloria de un rey, para que este rey se sintiera estimulado de la obra que había hecho. Y el templo era espectacular. Y ellos se acercaron y le dijeron y le mostraron los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora fíjense ustedes, ¿pero por qué piedra sobre piedra que no sea derribada? Y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿y el monte de los olivos qué es? Es el cerro que está ¿dónde? Al oriente de la ciudad. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Antes de que Jesús saliera y se posara en el monte de las olivas, después de ahí Jesús no volvió al templo. Ocurrió lo mismo que había ocurrido cuando los tiempos de Ezequiel. Cuando la gran Shekinah visitó el templo y abandonó su espíritu, ese resplandor, y se posó en el monte que está al oriente de la ciudad. Tal cual volvió a ocurrir. El Señor Jesús, después de haber tenido cualquier cantidad, los famosos ayes de los fariseos, cuando los llamó sepulcros blanqueados, cuando los llamó nido de víboras y todo eso, el Señor Jesús abandonó el templo. ¿Y se posó dónde? En su monte preferido, el monte de los olivos. Pasemos al Evangelio de Lucas y nos ubicamos en el capítulo 21. Y acá Lucas nos da una visión más amplia. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo, maestro, dinos cuándo será esto y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder.
Y cuando digo que esto es una conversación privada, porque esto no fue una predicación pública de Jesús, esto no fue una explicación de parábolas, esto fue un mensaje directo a sus discípulos, un mensaje directo a su iglesia que se estaba formando y un mensaje directo para nosotros hoy día. Y le dijo Jesús, mirad que nadie los engañe. Hermanos, en el mundo están pasando cosas que poco a poco nos están seduciendo. La hermana en la experiencia hablaba de un aparatito que, si bien es muy útil, también puede ser la desgracia del ser humano. Genera adicción. Que nadie los engañe, porque muchos vendrán ¿en qué? En mi nombre. Muchos vendrán diciendo que yo soy el Cristo. Y ese tiempo, hermanos, está cerca. Nos hemos dado cuenta ya que hay gente que pregona que es Cristo. De hecho, ya se está hablando de personajes que están siendo catalogados ya como el gran Mesías. Debemos tener sumo cuidado. Y esto es una conversación privada. Si bien nosotros utilizamos Mateo 24 y utilizamos Lucas 21 para advertirle a muchas personas afuera que ya Jesús está por venir, realmente este es un mensaje para su iglesia, para el despertar interno que debemos tener cada uno de nosotros. ¿Y qué dice Jesús en Lucas? ¿Cómo lo redacta el escritor? ¿Pero qué? No vayáis en pos de ellos. Y esto es una señal recurrente porque a través del tiempo, ¿qué ha pasado? Hay mucha gente que se ha hecho llamar Mesías. Hay mucha gente que se ha hecho llamar Cristo. Y el 9 nos dice, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Cuántas guerras hemos visto nosotros a través de la historia? Hablemos solamente del siglo pasado y parte de este. Las primeras grandes guerras. Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cierto? Después la Guerra de Corea. Después la Guerra de Vietnam. 1992. La primera guerra del Golfo Pérsico. ¿Cierto? Señales que han sido recurrentes, ¿cierto? Y cada vez recuerdo cuando joven venía, siempre había alguien que decía, ya sí estamos en el fin. Ya sí estamos en el fin. Porque hay mucha guerra. Sí, y ahora hablemos de este siglo. La Segunda Guerra del Golfo Pérsico. La primera fue con George Bush padre y la segunda con George Walker, que era el hijo. Y tenemos como último la guerra de Ucrania, sin nombrar la guerra de Arabia contra Yemen, que ha sido devastadora. Eso es peor que la misma guerra de Ucrania. Lo que pasa es que la guerra de Ucrania recibió más promoción. Aún no será el fin, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Han sido las guerras y los levantamientos recurrentes, ¿cierto? Y habrá grandes terremotos. ¿Cuántos han habido desde que Jesús murió? Y en diferentes lugares habrá ¿qué? Hambre y pestilencia. Esto, Mateo 24, Lucas 21, tiene una doble aplicación, hermanos. Debemos ubicarnos en el conflicto de los siglos, capítulo cual nos aparece narrado esto. Los que hemos repartido el conflicto. ¿En qué capítulo nos aparece la narrativa de Mateo 24 y la destrucción de Jerusalén? En el primer capítulo del conflicto de los siglos. Nos aparece descrita toda la destrucción de Jerusalén y cómo será la destrucción del fin del tiempo. Y estas cosas
que ha narrado Lucas acá en su libro es un pálido reflejo, dice el testimonio Conflicto de los Siglos, de lo que será la destrucción del fin del tiempo. Previo a la destrucción de Jerusalén, ¿hubo qué? Hubo seres que se hicieron pasar por el Mesías. Hubo guerras y rumores de guerra. Hubo hambre al punto que la gente se comía a sus propios hijos. Y obviamente hubo pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y estas han sido señales recurrentes a través de la historia. Pero hay una señal definitiva. Y por lo menos les digo, quizás alguien que me conozca del pasado, nunca me ha gustado ser alarmista en cuanto a los temas. Sin embargo, cuando uno va analizando y va leyendo un poco más la profecía, se va dando cuenta de ciertas cosas. Una guerra es una guerra más. Una hambruna es otra hambruna que pasa en el mundo. Muchas veces, podemos decir a veces que es hasta común, recurrente. Sin embargo, cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén, ¿en base a qué se destruyó? ¿Recordamos? Se destruyó en base a lo que el profeta Daniel llamó la abominación desoladora. El tema de Mateo capítulo 24 y sus relaciones con los otros evangelios, Marcos y Lucas, el testimonio dice que es un tema que debiera ser recurrente entre nosotros. Es algo en lo que debiéramos meditar constantemente, porque muchas veces a nosotros se nos olvida y tomamos estas cosas como eso, como algo recurrente. Sin embargo, tenemos que analizar un punto y nos vamos a ubicar en el versículo 20 del capítulo 21 de Lucas. Y vamos a hacer una analogía con el versículo 15 de Mateo 24. Mateo 24 nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Eso es lo que nos dice Mateo 24. Pero Lucas 20, ¿qué nos dice? Lucas 21, versículo 20 nos dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La abominación desoladora fue la causante de la destrucción del primer templo. Fue la causante de la destrucción del segundo templo. Iba a ser la causante de la destrucción de toda la humanidad. La primera abominación desoladora, ¿qué pasó? Se estaba transgrediendo ¿qué? ¿Qué se transgredía? De manera flagrante. Cuando nosotros nos vamos a Ezequiel 8 y nos recordamos que lo hemos estudiado varias veces, ¿hacia dónde estaban adorando los ancianos?
hacia el sol. ¿Qué significaba eso? Que le estaban dando la espalda a Dios y estaban adorando al sol, considerado una gran y la máxima abominación para Dios. ¿Cuál fue el motivo con el cual persiguieron más al Señor Jesús? Perdón, hoy. Lo acusaron de tener demonios. Sin embargo, hubo algo, porque el pueblo fariseo de la época se fue a los extremos. Antes del cautiverio eran ¿qué? Demasiado ¿qué? Libertinos. Empezaron a adorar dioses, serpientes y todo. Y después que llegaron del cautiverio, ¿qué pasó con ellos? ¿Se fueron a dónde? Al otro extremo. ¿A cuál? Al del fanatismo. Al del sometimiento. ¿Y qué vino Jesús a hacer? La razón por la cual Jesús fue permanentemente atacado fue por el sábado. Los fariseos se habían inclinado, nunca en sus etapas, nunca guardaron el día de reposo como convenía. En uno fueron demasiado libertinos y en el otro fueron demasiado fanáticos. Cuando Jesús viene a la tierra, viene con el concepto de ¿qué? De guardar perfectamente la ley de Dios, sin caer en fanatismos. Ahora, cuando nosotros decimos señales recurrentes, es porque siempre se ha predicado esto de que mientras haya guerra, rumores de guerra, son señales de que Cristo viene. Sin embargo, hay un punto que nosotros debemos analizar bien. Jesús le dijo, habrá guerra, rumores de guerra, pero ¿aún qué? El fin no será inmediatamente. Habrá hambre, pestilencias, habrá quien se hará pasar por mi nombre, pero ¿qué? Tampoco es el fin. ¿Cuándo llegó el fin? Cuando la abominación desoladora, es decir, cuando los ejércitos rodearon a Jerusalén. Hermanos, ¿qué ejército rodeó a Jerusalén? En el segundo, el romano. Ahora bien, el ejército romano rodea la ciudad. Este imperio se extendió a través de la historia, fue el más largo. Políticamente hablando, fue el más largo. Y cuando pasa el poder político, el poder imperial, al poder religioso, también fue el más largo. ¿Y este imperio por qué se caracterizaba? ¿A quién adoraba este imperio? Adoraba al sol. Adoraba al sol. Razón por la cual cae el primer templo, la adoración al sol. ¿Por qué decimos que fue una señal definitiva? Porque la transgresión directa de la ley de Dios del día de reposo fue la causante final de que el primer templo cayera en manos de Nabucodonosor. El dominio del Imperio Romano, cuyo dios era el sol, también estuvo la causante de la caída de Jerusalén en el año 70. Ahora fijémonos en otro detalle. ¿Quién en el mundo está adorando el día o adorando en el día? Voy a ser más específico. No adorando el día, adorando a Dios en el día
que Él señaló para este propósito. ¿Quién adora a Dios en el sábado? ¿Cuántos del mundo está adorando a Dios en el sábado? Por eso, hermanos, hay un punto importante. Cuando ya la ley impida que se adore a Dios en este día, será una señal definitiva. Y ahora les pregunto, ¿cuánto estaría faltando para eso? No me gusta dar fechas ni predicciones. Si nosotros nos ubicamos en Apocalipsis 11, ¿qué pasó en Apocalipsis 11? Nos da la profecía de la manera como fue atacada la Biblia en la Edad Media. Trata acerca de los dos testigos. Hermanos, ahora yo les digo algo. La Biblia fue ¿qué? Quemada, pisoteada, ultrajada. Y esa época se llamó la Edad Oscura porque no tenía la iluminación bíblica. Europa fue una época, un continente oscuro durante muchos siglos. Ahora, ¿qué acontece? ¿Qué está pasando hoy día? El Espíritu de Dios está siendo atacado de manera frontal. Hermanos, hay lugares donde la Biblia la están rompiendo, ¿cierto? ¿Han visto? ¿Sí han visto? Esas son noticias que no van a salir en la tele, ni en ningún canal de estos internacionales. Sí. Ya se está hablando del conflicto de los siglos, ya está generando molestia. Y hay un punto importante que varias veces lo he comentado. ¿A quién estamos incomodando? Aún no estamos incomodando a nadie. Aún no estamos molestando a nadie. Y eso es relativamente peligroso si no estamos molestando a nadie. Hermanos, el cuarto mandamiento va a ser la señal definitiva de que esto ya está llegando a su fin. Y esto lo estamos mirando nosotros cuando vemos en diferentes tribunales. Yo recuerdo que en los años 90, y esto no es un trabajo que se está haciendo ahorita, yo recuerdo más o menos en los años 90 que en Venezuela se trabajaba casi obligatoriamente de lunes a viernes. Y en los años 90, de una forma muy casual, el sábado pasó a ser un día comercial. El sábado pasó a ser un día comercial. ¿Por qué? Si usted trabajaba un sábado, a usted le pagaban doble. Y si usted trabajaba un domingo, le pagaban triple. Y de un momento a otro dijeron, el sábado es un día comercial como cualquier otro. Nosotros podemos decir, bueno, el comerciante empezó a ver la posibilidad e intervino en los diputados, modificaron la ley. Quizás lo vieron por un momento por el aspecto económico. No es lo mismo pagar el doble, pagar sencillo que pagar el doble. Pero ¿qué aconteció acá? Fue una treta bien planificada del enemigo. Toco el bolsillo, cambiamos la ley. ¿Y quién se vio afectado? Cuando Jerusalén fue atacada, hay oportunidades. Cuando Jerusalén fue atacada, fue rodeada durante un cierto periodo de tiempo, ¿por quién? Antes de Tito. Cestio Galo.
Sestio Galo rodea Jerusalén. Un tiempo, cuando ya Jerusalén está a punto de caer, ¿qué pasó? Llamaron a Sestio y le dijeron, deja eso. Y Sestio dio la vuelta, se devolvió, y como había guerras y rumores de guerra, ¿qué pasó? El ejército que tenía Israel dentro de las murallas salió, atacó a Sestio Galo, ¿y qué dijeron? Le ganamos. Y sí, los israelitas ganaron esa batalla. Pero ¿qué ocurrió? Dice el testimonio que ni un solo cristiano murió. ¿Por qué? Porque obedecieron lo que Jesús les había dicho. Cuando veas a Jerusalén rodeada, si estás en el campo, vete. Cuando vieron a Sestio Galo, esa fue la señal. Esa fue la señal. Ahorita, hermanos, y después llegó, ¿quién? Como atacaron a Sestio y mataron a toda esa gente, Vespasiano, que era el emperador del momento, mandó a su primer general. ¿Cómo se llamaba? Mandó a Tito, que era su primer general, también su hijo y futuro emperador. Y Tito acabó con toda Jerusalén. Yo quiero que nos ubiquemos en el tiempo y nos ubiquemos en la realidad. Los tribunales internacionales ahorita se están debatiendo muchas sentencias con respecto a la espiritualidad. Ya en Estados Unidos esto se está discutiendo. Y les voy a decir algo. La ley dominical no es algo nuevo. La ley dominical es algo que ya viene desde los años 1800. Lo único es que esa ley durante muchos años ha estado, como se dice en el lenguaje jurídico, engavetada. Ha estado en gavetas, pero ya está saliendo a la luz, ya se están viendo resultados, ya se están viendo movimientos. Ahora fíjense otro detalle que debemos de ver de la historia. Cuando la reforma se inició con Lutero, Calvino, Hus, Zwinglio y todo, ellos activaron y se desligaron. Sin embargo, la corriente, el día de adoración, lo mantuvieron durante mucho tiempo. Solamente cuando la iluminación, el mensaje de los 3 ángeles llegó, es que la luz del sábado volvió a brillar. Y este mandamiento va a ser atacado. No va a ser fácil. Recordemos que esta lucha es una lucha de adoración. Así de simple. Deus Domini es el gran documento de Juan Pablo II. Y en todo ese documento, de cualquier cantidad de páginas, se habla acerca de la adoración al día domingo. Y en ese documento se ha enseñado a nivel internacional. Y esto es lo que se denomina el vino de Babilonia. Y ellos al descanso del domingo lo llaman Shabbat. ¿Ok? Porque utilizan la palabra Shabbat como descanso y ahí utilizan ese lenguaje. ¿Qué significa esto? Que, hermanos, quizás nuestra iglesia no esté rebosando de gente, pero yo estoy seguro que todos los que estamos aquí no nos gusta que nos engañen. Y si estamos acá es porque hemos indagado, es porque hemos investigado. Y este evangelio no es sencillo. Totalmente claro. El enemigo en el mundo utiliza el engaño, utiliza la mentira. Y esos son cosas de las que Dios no se vale. Dios no utiliza el engaño, Dios no utiliza la mentira. De hecho, fue tan así que te dijo, en el mundo tendréis. ¿Qué predican muchas iglesias hoy? Si usted viene a la iglesia, usted se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Eso es una predicación masona. El movimiento masón te dice a ti, asóciate a nosotros y en poco tiempo serás uno de los hombres más ricos de la ciudad. Sé por qué se los digo. Entonces, Dios no obra con engaño. Dios no miente.
Dios dice la verdad. Mientras el enemigo está engañando a todo el mundo, diciendo que el Señor Jesús cambió el sábado por el domingo por motivo de su resurrección, eso es mentira. Amigo que nos escuchas a través de las redes sociales, cuando te digan que el Señor Jesús cambió el día de adoración por motivo de su resurrección, no lo creas. No es así. Esa no es la verdad. El Señor Jesús guardó el sábado hasta el día de su muerte y empezó su actividad el primer día de la semana, que es domingo. Esta señal será la definitiva. Esta señal, cuando se decrete la ley dominical, será definitivo. Las otras señales son recurrentes. Pero esto es el acabose del momento. Ya no habrá más prórroga, no habrá más oportunidades. ¿Por qué? Porque el enemigo va a atacar de manera frontal. Recordemos que ya el Espíritu de Dios se está alejando de la tierra, ¿cierto? La violencia ha ido creciendo, la inmoralidad ha ido creciendo, todo. Y entonces estemos muy pendientes de todo. Quizás lo que uno pueda decir suena así medio extraño, pero ¿qué sucede? Todas las desviaciones que estamos viendo hoy en día, todas las formas de idolatría que estamos viendo hoy en día, es señal de que el Espíritu de Dios se está alejando de la tierra y ya lamentablemente la abominación desoladora se está acercando. Debemos tener cuidado. Esto no va a ser fácil. No va a ser fácil. El Señor Jesús dijo que no iba a ser fácil. Corto sí va a ser. Porque el enemigo va a atacar con todas sus fuerzas. Va a atacar con toda su entereza y déjenme decirles algo, no tenemos enemigo chiquito. No tenemos enemigo pequeño. Así que cada día debemos tener cuidado, cada día debemos estar más pendientes. Y recordar siempre que acá, cuando este mandamiento sea atacado, cuando ese mandamiento sea ultrajado y no le permitan a los hijos de Dios adorarle en ese día, ahí tendremos la señal definitiva. Que esta reflexión haya sido para honra y gloria de Dios. Amén.